Buenas tardes, estimado docente y compañeros. Somos el grupo número 3. En esta oportunidad nos tocará exponer la responsabilidad de los socios accionistas como parte del incumplimiento de las obligaciones de una persona jurídica. Como autores tenemos a Martínez Villega Marianela, Pangalina Febre Karen Lisbeth, Herrera Seminario Silvia Valeria, Flores Morey, Aldrin Daniel. Y quien les habla, Valdivieso Palacios Juan Fernando. Como método de introducción, pues podemos decir que el socio representa a esa persona física o moralmente que se llega a unir con otra para crear una empresa o sociedad, siempre y cuando pues estos tengan en cuenta que deben tener los objetivos similares, ya que pues si no va a tener problemas, inconvenientes y diversas situaciones. Esta unión es plasmada mediante un contrato, el cual establece la responsabilidad de cada uno. Uno de los conflictos que se llegan a dar en la constitución de una sociedad o empresa y que surge entre los socios es el reparto del trabajo, también las tareas por las que se desempeña cada uno. Un claro ejemplo sería pues el precio de la acción ante la entrada y salida de los socios. Una de las soluciones pues que hemos visto plasmada es que se debe dar el pacto de socios, ya que en esto pues aclaran cuestiones como los roles, el reparto de dividendos, así como cuestiones que no es necesario incluir para generar controversias. Este ensayo se basa en explicar las responsabilidades que tiene un socio accionista al momento de formar una empresa o sociedad. Asimismo, también veremos sus consecuencias, soluciones que podrían dar y a su vez también daremos una comparación en cómo se conlleva el socio accionista en otros países. Definición de socio accionista en la normativa peruana. Los socios son uno de los componentes más importantes de una empresa, ya que dependen de sus decisiones el futuro de esta. Pero claro que pues no hay que dejar de lado que también tienen que estar a la par con sus empleados, proveedores y clientes. Pero no todas las funciones de los socios son iguales, ya que pues esto va a depender del tipo de sociedad a la que dependan, ya que pues como vemos acá, en tipo de sociedades tenemos la sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta y por último tenemos sociedad comercial de responsabilidad limitada. Pues esto ya estará pues a gusto de cada socio en cómo quisiera conformar la empresa y ya él verá el tipo adecuado que va a ejecutar, pues, ¿no? Luego tenemos la responsabilidad e importancia de los socios. La responsabilidad tanto de socios como de accionistas está condicionada a la cantidad que estos contribuyan en la sociedad, pues, ¿no? Con la diferencia de que la responsabilidad de los socios es recíproca entre ellos, en cambio la de los accionistas no, ya que pues estos responden por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos tomados, pues en este caso tomados por los socios, pues, ¿no? ¿Qué aportan los socios en una sociedad? Los aportes que dan los socios, pues obviamente son económicas. En el ámbito societario, pues el socio realiza o se obliga a realizar a favor de la sociedad. Es decir, más que todo dan una contribución a su patrimonio social, recalcando pues que dichas aportaciones no son reembolsables. Tipos de responsabilidades. Tenemos la responsabilidad ante terceros, la responsabilidad entre los socios y la responsabilidad como administrador. Asimismo, pues entre los tipos de sociedades se puede dividir sistemáticamente en dos: responsabilidad solidaria, responsabilidad subsidiaria. Ahora le doy pase a mi compañero Daniel, que va a seguir con el incumplimiento de las obligaciones de una persona jurídica. Bien, siguiendo con la hilación de la investigación presente, por incumplimiento de obligaciones de una persona jurídica, señala que es la responsabilidad, y aquí citamos el Código 1150, Código Civil, que nos presenta opciones que el acreedor puede optar por una inejecución de sus obligaciones, ya que en primera parte exige la ejecución forzada del hecho y también exige que la prestación sea ejecutada por una persona distinta al deudor y que por este y por último dejar sin efecto la obligación. Por responsabilidad de los socios y accionistas en el derecho comparado. Aquí en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador, tenemos en sus normativas, en sus códigos, que en Argentina varía un poco esta figura, ya que actúa
con la responsabilidad de la buena fe, siendo así que nos dice que en su código la normativa se tiene que las obligaciones, cuando actúen en mala fe, cuando actúe de mala fe, tienes unas limitaciones que se tienen en el contrato social. En Bolivia, su normativa, más que todo es igual a la normativa que se prevé en el país, así como en Colombia y en Ecuador. En Ecuador la figura cambia de nombre, ya que lo tiene como compañía, más no como socios, siendo así que la responsabilidad cae en la manera de cómo se ha pactado en la creación de la sociedad. Por una formación de una sociedad, existen 6 pasos importantes, ya que cada uno conlleva de otro y es una operación en cadena, siendo así que por búsqueda y reserva de nombre es más que todo el primer paso de la empresa en su creación para tener un nombre que le identifique. Por la elaboración de una minuta se tienen los lineamientos establecidos, ya que es la manifestación de voluntad. El aporte de capital se tiene en cuenta que son los aportes en manera pecuniaria o en manera de bienes que se da a favor de la sociedad que se va a crear para tener una subsistencia. En la elaboración de escrita pública ante el notario, como punto más importante, el notario es que lo expedirá como escritura pública para su posterior registro ante la entidad pertinente, en este caso la SUNAR. La inscripción de la empresa o sociedad en el registro de personas jurídicas ante la SUNAR. Ante la inscripción de registro de sociedad, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, esta constituirá y obtendrá un asiento registral, en donde la creación de la persona jurídica existe ya desde su inscripción en los registros públicos, por inscripción al RUC de la persona jurídica. Esto más que todo tenemos ante el ente tributario SUNAT, que le brindará un RUC y este RUC contendrá la información necesaria para identificar a la persona jurídica, en cuestión, en este caso la sociedad, y su actividad económica que realiza, y también qué tipo de sociedad es, ya que puede ser una sociedad abierta, cerrada, y una EIRL. Como conclusión, tenemos que la responsabilidad de los socios puede ser clasificada en 3 tipos, ya sea entre terceros, entre los mismos socios y como administrador, teniendo así que se supone que la responsabilidad patrimonial solo es de su aporte y no del total. En este caso, la responsabilidad es limitada, ya que, ya que la responsabilidad que tienen entre ellos es de forma solidaria. Y por último, y no menos importante, detallando así que de tal manera se tiene previsto que en el derecho comparado las normativas sobre las responsabilidades de los socios se varía conforme a la creación de la sociedad y los estatutos que esto tenga, siendo así que esto actúa o tiene un parecido de forma igual, ya que, como antes mencioné, en el país vecino del Ecuador, la sociedad toma la forma jurídica como una compañía, siendo así que por el presente trabajo hemos logrado comprender y además qué tipo de sociedades hay y qué constituyen la sociedad y la creación de una sociedad. Gracias.